Estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Lo hacemos para la gloria de Dios y para bendición de nuestras almas. ¿Estamos todos ya en la cita? Por favor, acercarnos a los amigos que de pronto no tienen la palabra para que ellos puedan leer también. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor de una manera muy especial envíe su palabra a los amigos, a los que no conocen al Señor aún. Amén. Soberano Dios y Padre que moras en gloria, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, nos acercamos a ti en esta hora, Padre Celestial, creyendo que solo tú tienes palabra de vida eterna. Te rogamos en esta hora, Padre misericordioso, que tú abras los ojos del entendimiento, Padre Celestial, a los amigos que han venido en esta tarde, Señor amado, que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca sobre ellos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que tu palabra venga ungida, que rompa las cadenas, Padre Celestial, que los amigos puedan proceder al arrepentimiento, pero también, Padre Celestial, que bendigas a tu pueblo, Padre Celestial, que nos añada bendición, Señor amado, porque sabemos que cada vez que nos reúnes y nos congregas es para bendecirnos. Quedamos en esta hora, Señor, a tu disposición para recibir lo que tú has dispuesto entregado. Sana también a los enfermos, Padre. Liberta a los oprimidos por el diablo, y que el nombre de tu Hijo amado Jesús sea glorificado. Amén y amén. Hemos leído, hermanos, un versículo aquí en el libro del primero de Samuel 17. Para los amigos que nos acompañan, es una historia muy conocida en la palabra de Dios. Es la historia de David y Goliat. Y es algo que se usa de pronto como a manera de refrán cuando hay alguna competencia deportiva o algún evento, ¿sí? Y se usa de eso, dice David contra Goliat. Entonces vamos a estar mirando en esta tarde con la ayuda de Dios este pasaje de la Escritura. Y de ahí vamos a retener lo que el Señor quiere entregarnos. Amén. Entonces la historia comienza en el capítulo 17, en el versículo 1. Dice que los filisteos salieron a la batalla contra Israel. Y el pueblo de Israel también se reunió y acamparon en el valle de Elat. Entonces vemos que los enemigos se levantan contra Israel. Esto, aún hoy en día podemos ver esto en las noticias, constantemente estamos mirando esto, que los enemigos se levantan contra Israel, que quieren destruir a Israel, que lo quieren acabar. ¿Y por qué esta situación? Porque cuando el Señor crea a Adán y Eva, los primeros hombres, Él los pone allí en el huerto del Edén, pero vino un momento de prueba. El Señor les dice: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no podrán comer. Ellos, por influencia del diablo, ellos comen de ese fruto y desobedecen a Dios, pecan contra Dios. Porque todo lo que hagamos, amigo, ¿qué es el pecado? A veces creemos que de pronto el pecado solo es matar o robar. Y pecado es todo aquello que nosotros hacemos que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que está escrito en su santa palabra. Entonces Adán y Eva desobedecen a Dios y son echados fuera del huerto. Pero el Señor les hace una promesa. Les dice que Él iba a enviar a un Salvador, que Él vendría para restaurar esa comunión entre Dios y el hombre, para que ellos volvieran a entrar ya al huerto del Edén, hablándolo espiritualmente. Amén. Entonces es allí donde Dios escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel, la nación de Israel, para por medio de ese pueblo traer al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces es por eso que aquí vemos que el enemigo, los filisteos en este caso, se levantan contra Israel, quieren destruir el pueblo para evitar que venga ese Salvador. Amén. Pero vimos que el Salvador ya vino, el Señor Jesucristo vino ya hace más de 2000 años. Amén. Porque cuando Dios tiene un plan, un propósito, Dios siempre lo va a cumplir. Así el enemigo trate de oponerse.
Amigos, el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. El enemigo quiere oponerse, pero el Señor está ahí presto, dispuesto para ayudarnos. Entonces vemos que hay un enemigo, en este caso son los filisteos, ellos están representando al diablo, amén. Pero vemos que el diablo no solo se levanta contra el pueblo de Israel, él está levantado contra toda la humanidad. Él quiere destruir la humanidad. ¿Por qué? Él antes de ser diablo, él era una criatura angelical también, él estaba ya en el cielo. Pero él desobedeció a Dios y Dios también, así como Adán y Eva los sacó del huerto del Edén, a él lo botó del cielo. Y el Señor quiere que nosotros vayamos al cielo. Y él por eso él se levanta contra la humanidad, para que no vayamos allá. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Padre para eso envió a su Hijo, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso debemos acercarnos a Él, amigos. Debemos acercarnos al Señor Jesucristo. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y llevarnos nuevamente a la gloria. Entonces vemos esto, que los enemigos se levantan. Israel había peleado, no era la primera vez que peleaba con los filisteos, pero en esta oportunidad nos dice la palabra que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un gigante. Aproximadamente este hombre tenía 3 metros. Como les dije, Israel ya había peleado con los filisteos, pero nunca se había presentado este gigante. Y es lo que ocurre con nuestras vidas. De pronto hemos estado pasando por diferentes situaciones y las hemos sorteado, las hemos superado. Pero llega un momento en nuestras vidas donde aparece una situación muy grande, muy gigante. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos ayuda, no hay quien nos ayude. Amén. Y es en ese momento donde quizás nos podemos preguntar, y si Dios es tan bueno como dicen, ¿por qué me está pasando esta situación? Amén. Pero lo que ocurre, amigo, hermano, lo que ocurre es que así como el hijo, nosotros los que somos padres, ¿verdad? Tenemos un hijo, ¿cierto? Y de pronto nuestro hijo decide irse de la casa. Se va a vivir a la calle, se va a otro lugar, a otro país. Entonces, ¿qué pasa? Ese hijo puede estar en un problema, ¿cierto? Pero como él se ha ido de la casa, el padre no está ahí para ayudarlo. Y es lo que ocurre con Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, van a venir todos esos problemas y no tenemos quien nos ayude. Pero el Señor siempre está con sus brazos abiertos, con brazos de misericordia, esperando que regresemos a Él. Así como aquel hijo pródigo que abandonó su casa. Su padre le entregó la herencia, él la malgastó, pero él decide regresar. Y su padre siempre estaba a la puerta, con los brazos abiertos, esperando que él regresara. Amén. Seguimos la historia. Entonces se levanta aquel hombre, aquel paladín. Un paladín era un guerrero, pero no era cualquier guerrero, era un guerrero profesional, diríamos nosotros. Uno que nunca lo habían vencido. Y este hombre se levanta y da voces y le dice al pueblo de Israel: escojan de entre ustedes un solo hombre que venga y pelee conmigo. O sea, está desafiando al pueblo, le está diciendo: no vamos a pelear ejército contra ejército, escojan uno solo nomás, uno solo venga contra mí. Y esto es lo que les decía, podemos nosotros tener muchos amigos, muchas influencias, y quizás podemos tener un problema. Aún los hermanos en la iglesia, cuando tenemos un problema, buscamos a hermanos que nos ayuden a orar, ¿verdad? Y los hermanos nos ayudan, pero vendrá un momento donde se levantará un enemigo y la batalla será uno contra uno. Amén. Humanamente hablándolo, porque si nosotros tenemos el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces este hombre les pide eso, que escojan un hombre. Nos dice la palabra que oyendo Saúl era el rey de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Una persona turbada es aquella persona que está derribada, rendida, sin fuerzas, sin esperanzas. Lo que le decía, de pronto llega un momento en nuestras vidas donde viene una situación muy difícil, que de pronto esa situación nos tiene derribados. Algunos puede ser la salud,
que de pronto los médicos le han desahuciado, otros han perdido su hogar, su esposa, su esposo, otros, sus hijos de pronto están cautivos en las drogas, otros de pronto han tenido que salir de sus países, como nuestros hermanos venezolanos. Entonces son situaciones que tienen a la gente turbada, que el enemigo hasta ha llegado al punto de decirles, mejor mátese, usted no sirve para nada, no hay esperanzas. Pero el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Él dice, todos los que estén cansados y trabajados. Amigo, no importa la situación, hermano, no importa la situación que estemos pasando. Para el Señor no hay nada imposible, Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces está esa situación, esa es la primera parte de la historia. Se levanta el enemigo que es Goliat, desafía al pueblo de Dios, no hay quien le haga frente. Pero la historia continúa, la historia nos sigue hablando. Ya en el versículo 12 en adelante aparece en escena un hombre que se llama Isaí. Isaí tiene 8 hijos. 3 de ellos están en esta batalla, en esta guerra, porque ellos ya son mayores de edad. La ley decía que de 20 años hacia arriba ellos debían ir a la guerra, prestar el servicio militar. Amén. Entonces Isaí tiene 8 hijos, 3 hijos están en la batalla. Isaí tiene un hijo que se llama David, es el segundo personaje principal, porque estamos hablando de la historia de David y Goliat. Entonces este hombre Isaí es una sombra, es un símbolo. Así como la paloma es el símbolo ¿de qué? De la paz, ¿verdad? Entonces estos personajes también son símbolos. Vemos un padre, ese es el símbolo de nuestro Padre Celestial que está sentado en su trono. Aparece un hijo que se llama Isaí, un hijo que se llama David. Ese es sombra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que este padre tiene 3 hijos que están en la batalla, él está preocupado por sus hijos. Entonces llama a su hijo al menor, a David, y le da la siguiente razón. Le dice, toma ahora para tus hermanos un efad de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Entonces vemos que este padre está enviando alimento a sus hijos y lo está haciendo con su hijo, el menor, pero le está enviando el alimento y le dice que se lo lleve pronto. Están en una batalla y el padre les envía el alimento. Entonces nosotros podemos ver, ya lo vimos, Isaí es nuestro padre, representa al Padre, David representa al Señor Jesucristo, y aquí el pan es símbolo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo y lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan. Él dijo, Padre, esto lo hace el Señor Jesucristo en la última, lo que llamamos como la última cena. Él dirige una oración al Padre y le dice, Padre, las palabras que tú me diste, yo se las he dado, y ellos las recibieron y han creído que tú me enviaste. Entonces vemos, amigos, hermanos, que hay una batalla y lo que el Señor está haciendo a los hijos que les está enviando pan, les está enviando la palabra, el alimento. Y es lo que nosotros necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos es la palabra de Dios, hermanos. Cuando estamos en medio de esos momentos de prueba, lo que Dios nos envía es su santa palabra. Amén. Pero en el versículo 18, esa era la orden, llevarle panes y llevárselo pronto a sus hermanos. En el versículo 18 también nos dice, también él envía 10 quesos de leche, los llevarás al jefe de los 1000. Así como había palabra para el pan, alimento para los hijos, también había alimento para los que no eran hijos. Amén. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Hay palabra para los que ya somos hijos de Dios y hay palabra para los que todavía no han tomado esa decisión. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que David, en obediencia a su padre, toma esos alimentos que le ha enviado. Él sale en la mañana, llega al campamento, pero el ejército acaba de salir en orden de batalla. Entonces él sale corriendo hasta donde está el ejército y él llega y pregunta por sus hermanos, pregunta
cómo están sus hermanos. Pero mientras él estaba hablando con sus hermanos, aparece en escena Goliat. Es la primera vez que David lo está viendo. Amén. Aparece Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habla nuevamente las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Nos dice la palabra en el versículo 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. ¿Y por qué ellos tenían gran temor? Por la estatura de este gigante de pronto. Pero vamos a mirar por qué ellos tenían ese gran temor, porque ellos lo veían y salían huyendo. En el versículo 2 lo encontramos. Si podemos mirar ahí en las palabras. Dice 17:2. Dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. El valle de Ela significa árbol grande, fuerte y frondoso. O sea, este era un árbol que daba mucha sombra. O sea, digamos, era un lugar de refugio. Pero ellos tenían estaban debajo de ese árbol. Ese árbol representa lo humano, lo terrenal, lo que un día pasará, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor nunca pasará. Entonces ellos están refugiándose en esto, en lo humano. Sus fuerzas es en el hombre. Amén. Por eso el enemigo se nos puede crecer en muchas ocasiones, hermanos, porque nosotros ponemos la mirada es en lo humano, en lo terrenal. De pronto ponemos la mirada en los bienes que poseemos, en las riquezas. De pronto ponemos la mirada en nuestros familiares, en el empleo que tenemos. Y no ponemos la mirada en el Señor. Entonces por eso el enemigo viene y se nos crece. Y hacemos como hacían ellos, que dice que veían a aquel hombre y huían de su presencia con gran temor. Entonces no debemos acampar debajo de Elá, debajo de ese árbol frondoso, de esa sombra. Amén. Pero lo que sí tenemos que hacer es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces podremos decir a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces vemos que David está hablando con sus hermanos, aparece Goliat, el ejército de Israel sale huyendo, pero David no sale huyendo. David lo que empieza a hacer es una pregunta. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo? Vemos que los demás huyen, pero David no huye. ¿Por qué David no está huyendo? Porque David no está refugiado en Elad. Él no está acampando en Elad, debajo de ese árbol frondoso. David vivía ¿dónde? En Belén de Judá. Y el significado de Belén es la casa del pan. Es decir, que en la vida de David había abundancia de pan, abundancia de la palabra de Dios. Por eso él, cuando vio el gigante, él no tuvo temor de él. Él no salió corriendo, hermanos. Amén. El Señor en su palabra nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso nos dice que nosotros como iglesia, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que David está fortalecido en su vida porque hay abundancia de pan, abundancia de la palabra de Dios. Amén. Seguimos aquí en la historia. Entonces David está diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo? Dice que los soldados oyeron esto y fueron y le dieron aviso a Saúl. Le avisaron, oiga, por ahí llegó uno que está preguntando que qué le dan al que venza a este gigante. Y el hombre habla con seguridad, habla con certeza. Dice que él, cuando estaba allá en el campo cuidando las ovejas de su padre, él se enfrentaba contra el oso y contra el león, y que Jehová le daba la victoria y que él puede destruir a ese gigante. Entonces Saúl dice, tráigamelo. Saúl lo manda a llamar. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces David está convencido de que Dios le dará la victoria sobre Goliat. ¿Por qué? Porque él está fortalecido en su fe, él está fuerte, hermano. Y ya sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Saúl y el ejército de Israel, lo único que ellos veían era la derrota. Pero David está mirando la victoria porque él tiene fe, él tiene la palabra morando en él. Y ya sabemos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Este hombre, Goliat, él empezó a insultar al pueblo y a decir: yo los voy a destruir y los voy a acabar. Y el pueblo, mientras oía eso, esa era la fe que ellos tenían, que iban a ser destruidos. Pero aparece David, y aunque él lo oye, pero él no le presta atención a esas palabras. Él decide: no, yo le voy a creer a lo que Dios diga. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Versículo 38 y 39. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Entonces, hermanos, vemos que está el rey de Israel, que es Saúl. Al ver que cuando este filisteo, Goliat, le dice: tráigame a un solo hombre que pelee contra mí. Del ejército ninguno quiso ir. Por ley le tocaba ir a él, porque él era el rey. Pero vemos que Saúl tampoco va a la batalla. Amén. ¿Y por qué él no va a la batalla? Porque Dios lo había desechado a él. Amén. Si quiere podemos mirar un poquitico más atrás, ahí en Primera de Samuel, capítulo 15. Primer libro ahí mismo estamos en el capítulo 15, versículo 23. Resulta que de que Dios había mandado a Saúl en una misión, tenía que ir a donde los amalecitas y destruir ese pueblo, destruir a todos, desde los niños hasta los ancianos, los ganados, todo tenía que destruirlo. Pero Saúl, dice la palabra de Dios, que él perdonó al rey y tomó de lo mejor de los ganados. O sea, él desobedeció a la palabra de Dios. Y en el versículo 23, el Señor envía al profeta Samuel para darle una razón a Saúl. ¿Cuál era la razón? Versículo 23. Le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos que Saúl fue desechado, ¿por qué? Porque él desechó la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, que no nos pase eso, que empecemos nosotros a desechar la palabra de Dios, a dejar de ir a la palabra de Dios, a dejar de buscar la palabra de Dios, o a tomar solo la parte que nos interesa, la parte de las bendiciones, pero no ponemos cuidado a la parte contraria, la parte de las maldiciones también, si somos desobedientes a la palabra. Entonces tenemos Saúl que es desechado por haber desechado la palabra de Dios. Y si él era el líder del ejército, si así estaba el líder, ¿cómo iban a estar los demás del grupo? ¿Cómo iba a estar el ejército? Iban a estar desanimados también. Amén. Por eso, hermano, amigos, también debemos tener cuidado, porque hoy en día hay muchos lugares de culto. Amén. Pero nosotros, para eso el Señor también nos ha dado dos ojos. Tenemos que ir y mirar a ver si lo que nos están predicando es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque pueden haber lugares donde también pueden haber pastores, líderes, donde también ellos han desechado la palabra de Dios. Y no le están hablando al pueblo la palabra real, la palabra genuina. Solo le hablan de riquezas, de prosperidad, pero no le hablan de santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, vemos aquí que Saúl
le entrega luz. David está decidido a ir a la batalla. Y Saúl, que está desechado, le entrega sus armas, se las pone a David. Le dice, vaya y pelee contra el gigante. Entonces, hermanos, vemos que David entiende esto. Dice, no, este hombre está desechado por Dios y me está entregando sus armas. Yo no puedo ir a pelear con esas armas. Yo no puedo ir a pelear con las armas de alguien que ha sido desechado. Entonces, él se despoja de esas armas. Amén. Y así, hermano, de pronto quizás en medio de nosotros, hoy en día, por tanta tecnología que hay, tanto internet, tantos programas llamados cristianos, entonces mucho pueblo de Dios no están yendo a la palabra, sino que están también comprando libros, siguiendo predicaciones de aquellos hombres que han sido desechados. Amén. Y por eso muchas veces uno ve el pueblo que puede estar raquítico espiritualmente, porque quieren vencer al enemigo con las armas de aquellos que están desechados. Amén. Entonces David decide quitarse esas armas, se despoja de eso, dice, no, yo no voy con esto a la batalla, porque eso eran armas, aparte de todo eran armas humanas. Él le está dando su escudo, su casco, su espada, y David entiende que la batalla no es con espada ni con ejército, sino que la batalla es con el Espíritu de Dios. Amigos, porque es que hay una batalla que es espiritual. O sea, nosotros miramos el mundo físico, ¿sí? De pronto decimos, no, tenemos un vecino o hasta un familiar que se ha levantado contra nosotros. O decimos, no, es que este gobernante, este presidente es el que tiene así el país. Pero no, amigos, la batalla es espiritual. El que está detrás de todo esto es el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la palabra de Dios así lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Amén. Entonces David entiende que es una batalla espiritual y él dice, no, si la batalla es espiritual, tengo que tomar las armas espirituales. Amén. Leemos en el versículo 40. Dice, y David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así como vimos que Isaí es un símbolo del Padre, David es un símbolo del Hijo del Señor Jesucristo, aquí también podemos encontrar mucha simbología. Amén. Dice que David tomó, ¿qué? 5 piedras lisas del arroyo. En ocasiones, yo he oído de pronto algún predicador dice, no, es que David no estaba, Goliat no estaba solo. Él tenía otros 4 hermanitos, otros 4 gigantes. Entonces David llevaba una piedrita para cada uno, ¿sí? Así dicen a veces los hermanos. Pero mirando la simbología de esto, 5 piedras lisas del arroyo. Resulta que cuando Dios les entrega los 10 mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés allí en el monte, el Señor le dice a Moisés, descienda porque el pueblo se ha corrompido. Dice que Moisés desciende y cuando él ve esto, él viene y parte las tablas de la ley. Amén. Entonces el Señor le dice a David, le dice a Moisés, dice, Moisés, ahora tiene que coger usted unas piedras y alisarlas, así como las anteriores, y voy a volver a escribir ahí la ley. Entonces vemos que las piedras lisas nos están hablando ¿de qué? De la ley de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Dice que tomó 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras, hermano? Porque era lo que ellos conocían, la ley. Los 5 primeros libros, los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces lo que aquí nos está mostrando el Espíritu Santo es que David desecha las armas, esas armas humanas que Saúl le está ofreciendo, la espada, el escudo, y David dice, no, yo tengo que ir ¿con qué? Con la palabra de Dios. Esas 5 piedras lisas representan eso, la palabra de Dios. Dice que las puso en el saco pastoril, una mochilita que usaban ellos, pero aparte de esto dice que la puso en el zurrón que traía. O sea, dentro de esa mochilita, de esa mochila había un bolsillito, donde ellos guardaban ahí cosas, de pronto de alguna manera le hacían algún nudo o algo, guardaban ahí cosas en un bolsillo interno para que no
se le perdiera. David coge esas piedras y las guarda allí. Eso nos habla, hermano, de la palabra de Dios, que tenemos que atesorarla, retenerla, que no se nos pierda, hermano, porque en momentos cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, cuando nos aparecen estos gigantes, dejamos a un lado la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios se nos va perdiendo, se nos va diluyendo. Empezamos a mirar el problema, enfocarnos en el problema. Amén. ¿Qué más hizo David? Toma esas 5 piedras lisas, las guarda en el zurrón y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Ya vamos a mirar la honda, qué significa. Lo dejamos ahí por un momento y miramos cuál es la simbología de esta honda. Versículo 41. Entonces vemos que David toma ya estas armas, toma unas piedras lisas y toma la honda en su mano. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Verso 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. O sea, lo que el filisteo quiso decir es: este lo mato, este lo acabo rapidito. Amigo y hermano, y esto es lo que el enemigo está mirando en nosotros, nos está teniendo en poco. O sea, él trae situaciones a nuestras vidas y él nos tiene en poco. Dice: a este ya lo tengo listo, a este ya lo voy a acabar, a este lo voy a destruir, a este me lo voy a llevar para el infierno. Pero el Señor nos ha traído en esta tarde para eso, para decirnos que no, que hay esperanza, que Él está dispuesto a pelear nuestras batallas, que no estamos solos, que el enemigo ha querido ensañarse contra nosotros, pero para eso Él nos ha traído. Porque Él quiere que le entreguemos nuestras cargas, esos afanes, esas preocupaciones. Él quiere que se las entreguemos a Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, seguimos. Y dijo el filisteo a David, verso 43. Yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo, versículo 45, que fue el versículo donde iniciamos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Entonces vamos a mirar qué es el nombre de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. El nombre de Jehová. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 6. Por favor, si podemos ayudarle a los amigos que tienen la Biblia para que ellos puedan leerlo también. San Juan 17, capítulo 6. San Juan 17, versículo 6. El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos antes de que sea ya llevado, apresado, para llevarlo a morir en la cruz. Entonces, en el versículo 6, Él le dice al Padre: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces miramos la relación que hay ahí. Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres y ellos han guardado tu palabra. Cuando está hablando aquí en el nombre de Jehová, lo que está diciendo es en la palabra de Dios, en la autoridad que Él nos ha dejado, nos ha delegado, en la palabra de Dios. Amén. Entonces es lo que David le está diciendo al filisteo: usted viene contra mí con espada, jabalina, con armas humanas, pero yo vengo contra ti con la palabra de Dios. Amén. Y el Señor dice en su palabra que ningún arma creada, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Pero para esto tenemos que estar en las manos del Señor, haberle rendido nuestras vidas al Señor, amigo. Y es la invitación, amigo, amiga, que le hacemos en esta noche, que usted le rinda su vida al Señor Jesucristo, que murió por usted en la cruz del Calvario. No le estamos diciendo que si usted le entrega su vida al Señor, los problemas se le van a acabar.
Seríamos mentirosos si le dijéramos eso. Problemas siempre van a haber. Lo que pasa es que si tenemos al Señor de nuestro lado, Él siempre nos va a dar la victoria. Y si Él nos permite momentos duros, difíciles, que quizás no los entendemos, no es para destruirnos, es para hacernos crecer, para que pongamos cada día más nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Entonces es lo que David le dice al filisteo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces podemos ver, hermanos, que David tiene la certeza, la seguridad de que hoy va a destruir al enemigo. Que ese amigo y amiga, usted también, el Señor le está dando hoy la seguridad, la certeza de que si usted le entrega su vida a Él, Él va a tomar el control de sus problemas, de su adversidad. Él le va a dar esa paz que usted tanto necesita, esa paz que de pronto usted ha estado buscando en los placeres que este mundo ofrece. Pero eso es una paz de un momentánea, pero el Señor sí nos da una paz que excede todo conocimiento humano, una paz que el mundo no nos la puede robar, porque así como el mundo no nos puede dar esa paz, el mundo tampoco nos la puede robar. Amén. Entonces David tiene la certeza, la seguridad, y le dice al enemigo: hoy lo venzo, hoy le voy a quitar la cabeza. Así, mi amiga, mi amigo, también usted hoy le puede decir al enemigo: a partir de hoy ya no le sirvo más a usted, ya no sigo más en ese pecado, en esa esclavitud que usted me tenía, de pronto en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en el adulterio. Usted puede hoy tomar la autoridad de la palabra y decirle al enemigo: ya no más, hasta hoy le serví, de ahora en adelante le voy a servir al Señor, que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos, David dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces vemos que David está fortalecido en su fe, y lo que él está diciendo es que Dios va a obrar a través de él, que Dios le va a dar una victoria, y el resto del pueblo, al ver esa victoria, van a creer que hay Dios en Israel. O sea, hermano y hermana, si nosotros nos llenamos del Señor, nos llenamos de su palabra, el Señor va a dar victorias por medio de nuestras vidas. Pero recordemos que es Él el que lo va a hacer, porque, hermano, la palabra del Señor nos advierte que estamos viviendo un tiempo que se llama el tiempo de ¿qué? Principio de dolores. La iglesia no vamos a pasar por el periodo de la gran tribulación, pero sí vamos a estar en el tiempo de los principios de los dolores. Amén. Ahí es donde nos dice en el salmista, ahí en el Salmo 91, él escribe, él dice: caerán 1000 a mi lado y 10,000 al otro lado, y yo no temeré mal alguno. Entonces, hermanos, si nosotros estamos fortalecidos, llenándonos del Señor, llenándonos de su palabra, vendrán momentos difíciles, momentos donde quizás el enemigo quiera hacernos ver: ya está destruido, ya no puede hacer nada. Pero la gente va a estar viendo que el Señor nos va a dar la victoria, y eso lo va a mover a ellos también. Ellos van a querer acercarse al Señor, ellos van a decir: definitivamente Dios está con ellos. Amén. Entonces vemos que la fe que hay en David será de bendición a otros. Amén. El Señor se lo dijo a Pedro en una oportunidad. Le dijo: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. O sea, hermanos, el Señor puede permitirnos momentos duros, situaciones difíciles, donde se nos levantan esos gigantes, y quizás nosotros ya como iglesia del Señor nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si le estoy siendo fiel, vengo a todos los cultos, al ayuno, a la vigilia, soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, sirvo en esta área, en esta otra de la iglesia. ¿Por qué me está ocurriendo eso? ¿Por qué el Señor lo permite? Para que los demás, los que están afuera, los que están viendo, ellos puedan ver la victoria que Dios va a dar, y de esa manera ellos también puedan creer en el Señor, porque el Señor lo dijo: si no creen a la palabra, creerán por medio de las obras, por medio de los milagros, por medio de las victorias, hermanos. Entonces no podemos desmayar en esos momentos difíciles, en esos momentos duros, porque hay gente que está mirando,
nos están mirando, nos están analizando, hermanos. Y lo mismo, amigo, si usted está pasando por cualquier situación, el Señor está dispuesto a ayudarle. En una oportunidad se le acercan al Señor unos hombres, dice que estaban leprosos. Y el Señor les dice: ¿y ustedes qué quieren que yo les haga? Y estos hombres dicen: Señor, si tú quieres puedes sanarnos. Él les dice: sí, yo quiero. Y fueron sanos en esa hora. Así cualquier situación, cualquier problema, adversidad, por dura que parezca, hoy le puede usted entregar eso al Señor y el Señor tomará el control. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, o sea, se viene ya el momento de la batalla crucial, el filisteo empieza a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla. Entonces podemos ver, hermano, lo que le decía, la fortaleza, el nivel donde se encuentra David espiritualmente. Está fortalecido en la fe porque él vive en Belén, la casa del pan. Él tiene abundante palabra en su vida. Entonces el enemigo viene caminando y él sale corriendo, pero no sale corriendo huyéndole al enemigo. Él sale corriendo a la línea de batalla, a buscar al enemigo. Y por eso es que nosotros, hermanos, muchas veces el enemigo se asoma allá afuera en la puerta y salimos corriendo. Se asoma allá en la 17 y salimos corriendo para la 18. ¿Por qué le salimos corriendo tanto al enemigo? Porque nos está haciendo falta, ¿qué? El pan, la palabra en nuestras vidas. Amén. Y eso, hermano, nosotros sin darnos cuenta somos cristianos, y eso puede ser también una piedra de tropiezo. Por lo que les digo, está la gente inconversa que nos está mirando: este es cristiano, pero ¿cómo así es cristiano? Y mire, me dio un problemita y sale corriendo. Entonces ese es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo a ellos, sin darnos cuenta, hermano, por dejar la palabra a un lado, porque la palabra no está morando en nosotros, porque quizás la hemos desechado como Saúl. A veces de pronto nos conformamos con aprendernos un versículo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decimos: con ese ya tengo para evangelizar, ya para qué más, con ese me defiendo. Y no, hermanos, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces el filisteo viene andando y David sale corriendo. Él sale al encuentro, y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos: salir hacia donde está el enemigo y arrebatarle las almas, llevarle la palabra del Señor a las almas. Porque también nosotros, hermanos, como iglesia, es cierto que necesitamos el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, pero quizás muchas veces nosotros nos enfrascamos solo en esta parte, en esta área, y estamos descuidando la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, ¿verdad? También podemos danzar por el Espíritu Santo, pero nosotros con esto no podemos ir a ganarnos a los amigos, no podemos ir a arrebatarles las almas al diablo. Si nosotros hay un grupo de amigos y vamos allá y resultamos hablando en lenguas, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué dijeron el día de Pentecostés? Están borrachos, están locos. Entonces nosotros tenemos que ir a ganarnos los amigos, ¿cómo? Por medio de la palabra, llevarles la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que abre los ojos del entendimiento, es la palabra de Dios la que quita la ceguera espiritual. Amén. Entonces David sale corriendo a la línea de batalla. Versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo, con honda y con piedra. ¿Con qué venció David al filisteo? Con honda y con piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Ya vimos que la piedra representa, ¿qué representa? La palabra de Dios. Vamos a ver ahora la honda, ¿qué representa? Amén. La honda era el instrumento con el que se lanzaba la piedra. Entonces la honda es la que lanza la palabra de Dios. Pero la honda, ¿qué significa entonces? ¿Qué está representando la honda? Libro de Efesios, capítulo 6.
Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí estamos viendo que está el Espíritu Santo con una espada, pero la espada es la palabra de Dios. Pero en el caso anterior estamos viendo es una onda, pero la onda está llevando lo mismo, la piedra está llevando la espada de Dios. Entonces la onda lo que nos está representando es ¿a quién? Al Espíritu Santo, hermanos. Porque necesitamos la palabra, pero necesitamos primeramente al Espíritu Santo de Dios. Amén. Son dos cosas que tienen que estar ahí, la palabra y el Espíritu Santo. Porque en muchas oportunidades hemos salido a evangelizar y quizás hay gente que sabe más versículos que nosotros, ¿verdad? ¿A alguien le ha salido así personas que saben más versículos? Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen el Espíritu Santo. O sea, tienen la piedra, pero no tienen la onda. Tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos llenamos nosotros del Espíritu Santo? Cuando conocemos la palabra de Dios y la obedecemos. En esa manera nos estaremos llenando del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice que David venció al filisteo con onda y con piedra. Con el Espíritu Santo y con la palabra. Ya dijimos que son dos cosas que no se pueden separar, hermanos. Porque vemos en la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 10 tenían lámpara, ¿cierto? Tenían palabra, pero 5 de ellas no tenían aceite, no tenían al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellas? Se quedaron por fuera, no entraron a las bodas. Entonces, hermanos, que no nos pase a nosotros mismos, ahora que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos que Él venga, tengamos la palabra, el conocimiento, pero no tenemos el Espíritu Santo porque no estamos obedeciendo a esa palabra. Y lo mismo en muchas oportunidades, situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas y tenemos la palabra y la creemos y la confesamos, pero no la estamos viviendo. Entonces no tenemos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, así como la onda lanza la piedra, es el Espíritu Santo el que va marchando y el que va llevando la palabra de Dios. Amén. Entonces, para vencer al gigante, ¿qué necesitamos? Amigo y amiga que están esta tarde, ese problema gigante que usted le acecha, que le tiene turbado, que ya quizás está sin fuerzas, sin esperanzas. Para vencer al gigante, ¿qué se necesita? Se necesita tener al Espíritu Santo y tener la palabra de Dios. Amén. Pero para nosotros tener el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, es necesario tener primeramente al Hijo, porque el Hijo es el que envía al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, amiga y amigo, lo que nosotros necesitamos es rendir nuestra vida al Señor, aceptar que el Padre envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros, por nuestros pecados, porque el enemigo, lo único que Él quiere es llevar nuestras almas al infierno, a la condenación eterna. Pero el Señor Jesucristo, para eso Él vino en obediencia al Padre, para entregar su vida en sacrificio, en expiación por el pecado, para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, porque la palabra de Dios lo dice así, que está establecido que todo hombre, que toda mujer muera una vez y después de esto vendrá el juicio. Cuando la persona muere, solamente, amigo y amiga, hay dos lugares. Un lugar es el lugar de eterna felicidad, allá con Dios en su gloria, y el otro lugar es un lugar de eterna condenación, llamado el infierno. De pronto la religión tradicional nos ha hablado de un purgatorio que no aparece ni siquiera en la palabra de Dios. Es un engaño, nos han mentido. Entonces, en esta tarde la invitación es esa, amigo y amiga, que usted le entregue su vida al Señor. Quizás de pronto usted dice, sí, pero yo vengo es con un problema, yo tengo es una necesidad. Amén. El Señor puede obrar en esa necesidad. Nosotros podemos mirar en la palabra aún personas que ya habían muerto y el Señor oró por ellos y las resucitó. Pero un día ellos volvieron a morir, porque realmente la necesidad más grande, el problema más grande es la salvación de nuestras almas. Amén.
Y es realmente por lo que el Señor vino a morir, por la salvación de nuestras almas. Y en primera de Pedro 1:9 nos dice así el Señor, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leemos ahora el versículo 50 y 51. Ya vimos en el 50, volvamos a leer el 50. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Versículo 50, vemos que David mata al filisteo. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando él la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. El 50 dice que lo mató y en el 51 dice que lo acabó de matar. Entonces, ¿cómo es esto? Si ya lo mató y ahora dice que lo acabó de matar. Amén. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Que hay dos cosas. La primera cosa es que así como Isaí envía a David, lo envía con alimento a sus hermanos, así el Padre envió a su Hijo con el alimento espiritual, con el pan de vida, con la palabra de Dios. Esa es la primera parte que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, a entregarnos la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra de Dios, el Señor abre los ojos del entendimiento. Nos damos cuenta que estamos viviendo mal, que estamos viviendo perdidamente, que así no podemos entrar al cielo. Amén. Entonces, cuando recibimos la palabra, el Señor nos saca de allá de las garras de Satanás. Entonces, en esa manera, Él estaba matando al enemigo, cuando Él vino a traernos la palabra. Pero en el verso 51 dice: lo acabó de matar. Entonces, ¿cuándo es que el Señor Jesucristo acabó de matar al enemigo? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Cuando Él entregó su vida por nosotros allí en la cruz, fue donde Él terminó de darle la estocada final al enemigo. Cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, amigo mío. Él derramó su sangre para que nosotros no vayamos a ese lugar de eterna condenación. Entonces, amiga y amigo, de pronto quizás muchas veces nosotros entendemos, reconocemos que estamos viviendo perdidamente, alejados del Señor. Amén. Entonces, pero alguien nos invita a la iglesia así como hoy, y de pronto nosotros en nuestra mente decimos: no, yo reconozco que yo estoy mal, yo soy un borracho, yo soy un drogadicto, yo soy esto, yo soy lo otro, cualquier situación, yo sé que así Dios no me oye. Cuando yo deje todo esto, cuando yo renuncie a todo esto, ahí sí yo voy a la iglesia, ahí sí yo me voy a acercar al Señor. Pero déjeme decirle, mi amigo, mi amiga, que no es así. Tenemos que acercarnos así como estamos, llenos de pecado y todos como estemos, sin importar la condición. Él es el que va a romper las cadenas, Él es el que nos va a hacer nuevas criaturas. Otros quizás dicen: yo no necesito de ir a una iglesia, ¿para qué? En mi casa yo puedo orar, yo puedo leer la palabra. También es mentira, amigo y amiga. Tenemos que acercarnos a la casa de Dios, porque si nosotros, un ejemplo, si nosotros queremos estudiar una profesión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la universidad, ¿cierto? Tenemos que ir a un instituto que nos capacite, amén. Porque solos no podemos. Y lo mismo, si nosotros queremos ir al cielo, amigo y amiga, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la casa de Dios, a oír la palabra del Señor, amén. Entonces, mi amigo, mi amiga, ya para finalizar, quiero decirle en este momento que no importa la situación que usted esté pasando, no importa el problema por gigante que sea, no importa lo que ese problema le haya dicho de pronto usted ya no tiene oportunidad, ya le destruí su hogar, le destruí su esposo, sus hijos, le acabé con el trabajo, ya usted no tiene esperanza. Yo quiero decirle que no, que sí hay esperanza, porque en el Señor siempre hay esperanza. Y si Él lo ha traído acá a usted, mi amigo, mi amiga, es porque Él tiene un plan, un propósito con su vida, que de pronto no nos hemos puesto en el lugar que Él quiere que estemos para que ese propósito llegue a su final, que el Señor lo desarrolle. Pero hoy es la oportunidad de acercarnos a Él, de entregarle todas esas necesidades para que Él obre en nuestras vidas. Pero lo más importante es la salvación de nuestras almas, amén. Porque mientras estemos con vida, hay esperanza. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado allí en la cruz del Calvario, nos dice la palabra que fue crucificado juntamente con dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Y aún en su último momento de vida, uno de ellos aceptó al Señor como Salvador, le pidió perdón. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor ahí mismo lo perdonó. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero quizás muchas veces decimos: no, yo estoy muy joven todavía para eso, para meterme allá evangélico. Más bien dentro de unos 10 o 20 años. Quiero decirle que no, amigo, nada nos garantiza que llegue esa oportunidad nuevamente. Amén. Amigo y amiga, yo por un tiempo, yo conocí el evangelio desde niño, yo me aparté. Estuve 15 años apartado, pero el Señor me permitió regresar. Pero yo siempre me ha gustado andar en bicicleta. Cuando yo estaba descarriado, apartado del Señor, yo siempre que salía a la calle venía ese pensamiento. O sea, yo tenía el pensamiento, así como aquel ladrón, yo decía: no, el día que yo me imaginaba, el día que yo esté de pronto en un hospital, en una cama muriéndome, pues así como el ladrón pidió, en ese último momento pidió misericordia y fue perdonado y se salvó, pues yo voy a hacer lo mismo también. Ese era mi pensamiento. Pero cuando yo salía a la calle en la bicicleta, venía una voz que me decía: ¿y si usted va por la calle y le pasa un bus por encima y le espicha la cabeza? ¿A qué hora me va a pedir perdón? ¿A qué hora se va a arrepentir? Entonces, amigo y amiga, hoy es la oportunidad de entregarle nuestra vida al Señor, de rendirnos a Él. No esperemos mañana, porque nadie nos puede asegurar si habrá un mañana. La palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Así que, amigo y mi amiga, los invito a que acepten al Señor en sus vidas, los que no lo hayan hecho. Es la oportunidad.